Hola, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la interpretación de pruebas del laboratorio del COVID-19. Durante los últimos días he escuchado muchos comentarios, muchas dudas acerca del diagnóstico. Muchas personas estando en el día 3, 4, 5 se hacen una prueba de anticuerpos y les sale IgM negativa, IgG negativa, y piensan que no tienen el virus y, bueno, siguen caminando normal. Entonces, existen tres tipos de pruebas para el diagnóstico de COVID. Las pruebas de detección de ácidos nucleicos, lo que llamamos reacción en cadena de la polimerasa, en inglés PCR, que básicamente lo que hace es obtener una muestra de la nasofaringe, se obtiene el RNA viral. Ese RNA, a través de una enzima, la transcriptasa inversa, se transforma en DNA viral y este DNA se lo amplifica varias veces a través de ciclos de temperatura, a través de un equipo llamado termociclador, y cuando existe suficiente cantidad de copias, se lo puede detectar a través de fluoróforos en el mismo equipo y se puede cuantificar. También existen las pruebas de detección de anticuerpos tipo IgM, IgG, estas generalmente con una gota de sangre, en 15 minutos tienen el resultado, ya sea de IgG o IgM. Y finalmente las pruebas de detección de antígeno. Estas no están muy diversificadas en el país, sin embargo, más adelante vamos a hablar sobre estas pruebas que aún no he visto que están ofreciendo. El PCR en tiempo real es una técnica molecular, tiene muy buena sensibilidad, muy buena especificidad, basada en la amplificación de ácidos nucleicos. Básicamente detecta el RNA viral del SARS-CoV-2 y en la actualidad es la técnica de referencia para el diagnóstico de COVID-19. La muestra, el exudado nasofaringeo o el exudado orofaringeo. Algunas pruebas rápidas de detección de anticuerpos detectan la presencia de anticuerpos tipo IgM o IgG frente al SARS-CoV-2. Existen pruebas rápidas que detectan anticuerpos totales, algunas detectan solo IgM, otras IgG y otras detectan a la vez a las dos, IgM e IgG. En este caso, el tipo de muestra es la sangre total, un pinchazo en el dedo, o el suero de la sangre. Y como ustedes pueden ver, siempre tiene un control. La IgG se pinta cuando hay presencia de IgG y la IgM cuando hay presencia de IgM. Entonces, lo importante es este gráfico donde interpretamos las fases del diagnóstico de COVID. El día cero indicamos el día que la persona aún no tiene, el día uno sería el día que ya el virus ingresa al organismo y en ese sentido es probable que la carga viral sea muy baja y no se pueda detectar el día uno. Y obviamente no existe IgM. Si alguien se hace el día 3 o día 4, IgM le da negativo, sin embargo, puede ser detectada a través de una prueba de PCR. Entonces, el PCR, miren, se puede diagnosticar desde el día 2, se eleva, su máximo pico es alrededor del día 14 y el día 28 desaparece, ¿sí? Sin embargo, la IgM empieza recién a partir del día 7, su máximo pico alrededor del día 16, 15 y desaparece el día 21. Entonces, una persona puede dar negativo a IgM el día 6, el día 5, sin embargo, tiene el virus. Y a partir del día 14 empieza la producción de IgG y esta es más sostenida y a través del tiempo actualmente se maneja que puede persistir 3 meses o un poco más. Están investigando para ver cuál es el tiempo de esa memoria inmunológica, pero no es como en otras enfermedades que existía una inmunidad de por vida. Al parecer, no existe esta inmunidad de por vida. Entonces, cuando una persona da negativo al PCR y tiene IgG, podemos decir que ha sido recuperada o curada. Entonces, la interpretación de los resultados de COVID-19
podemos indicar que cuando es PCR negativo, IgM negativo, IgG negativo, es definitivamente negativo, no tuvo contacto con el virus. Cuando su PCR es positivo, la IgM negativa y la IgG negativa, estamos hablando de un periodo ventana donde recién el virus está empezando a replicarse. Cuando tenemos un PCR positivo, una IgM positiva y una IgG negativa, estamos hablando de un estadio temprano de infección, donde ya hay anticuerpos IgM, pero aún no existe anticuerpos IgG. Y cuando hablamos de un PCR positivo, IgM positiva e IgG positiva, hablamos de una fase activa de la infección, donde todos han resultado positivos, se produjeron los anticuerpos IgM, pero también están empezando a producirse los anticuerpos IgG. Cuando hablamos de un PCR positivo, IgM negativa e IgG positiva, estamos hablando de una fase final de la infección. ¿Por qué? Porque ya no existen anticuerpos IgM que nos refleja una fase activa de la infección. Hablamos de anticuerpos IgG, que son de memoria inmunológica y nos indica que el PCR también es positivo. Cuando encontramos un PCR negativo, IgM positiva e IgG negativa, hablamos de un estadio temprano de la infección con un falso negativo de PCR. Puede ser que la concentración o la cantidad de virus no haya sido la suficiente para detectar. Es importante también la toma de muestras. Y finalmente, el PCR negativo, IgM negativa y la IgG positiva, hablamos de una infección pasada o curada. El virus ya prácticamente no tiene niveles detectables o ha sido eliminado y la IgM es negativa porque no estamos hablando de una infección activa y la IgG positiva, la memoria inmunológica. Ese paciente es curado. Básicamente, esos resultados para compartir la interpretación, cómo ustedes pueden interpretar estos resultados y vamos a seguir avanzando en las próximas sesiones con información para la población. Gracias.